Un terremoto es el resultado de una liberación repentina de energía en la corteza terrestre que crea ondas sísmicas. Cada poco tiempo el planeta se ve afectado por este fenómeno natural, que en ocasiones puede devastar zonas habitadas por completo, generar tsunamis e incluso activar volcanes. En este vídeo veremos 14 de los terremotos más grandes de los últimos tiempos. Número 1. El gran terremoto de Alaska de 1964 ocurrió el 27 de marzo en la región de Prince William Sound, en Alaska. Aproximadamente duró 4 minutos y medio y es el segundo terremoto más poderoso registrado en la historia de los Estados Unidos. El terremoto provocó un tsunami que destruyó la aldea de Chenega, matando a 23 de las 68 personas que vivían allí. También provocó un deslizamiento de tierra masivo bajo el agua. El puerto y los muelles de la ciudad de Port Valdez se derrumbaron. 30 personas murieron. Se cree que murieron un total de 139 personas, 10 como resultado del terremoto en sí, 106 por el posterior tsunami en Alaska, 5 por el tsunami en Oregón y 13 por el tsunami en California. Número 2. El terremoto de Sichuan. Sorprendentemente, el 12 de mayo de 2008, el terremoto provocó una enorme devastación en la región central montañosa de la provincia de Sichuan, en el suroeste de China. El epicentro del terremoto, de magnitud 7,9, fue en la ciudad de Wenchuan, a unos 100 kilómetros al noreste de Chengdu, la capital de la provincia. Unas 4/5 partes de las estructuras de esa zona fueron aplastadas. El terremoto de Sichuan de 2008 dejó a más de 5 millones de personas sin hogar en toda la región, y más de la mitad de la ciudad de Beichuan fue destruida por el evento sísmico inicial y la liberación de agua de un lago cercano. Aldeas y pueblos enteros en las montañas fueron destruidos. De acuerdo a oficiales del Estado chino, el terremoto produjo 69.000 muertes confirmadas, incluyendo 68.000 en la provincia de Sichuan. 18.000 personas fueron listadas como desaparecidas y unas 375.000 personas resultaron heridas. Número 3. Este terremoto se originó frente a la costa de Perú el 31 de mayo de 1970 y produjo deslizamientos de tierra masivos, que provocaron el colapso de muchos edificios mal construidos. Su epicentro fue localizado a 44 kilómetros al sureste de la ciudad de Chimbote, en el Océano Pacífico, a una profundidad de 64 kilómetros. Su magnitud fue de 7,9 en la escala sismológica de magnitud de ese momento. Aproximadamente 70.000 personas fallecieron. Los mayores daños ocurrieron en las localidades costeras cercanas al epicentro y en el valle del río de Santana. El deslizamiento de tierra más destructivo cayó de la montaña más alta de Perú, el monte Huascarán, ubicado en los Andes centrales occidentales. La nieve y la tierra, que se movían rápidamente, se tragaron la aldea de Yungay, enterraron gran parte de Rantrairca y devastaron otras aldeas de la zona. Número 4. El 26 de diciembre de 2004, un terremoto submarino con magnitud 9,1 sacudió la costa de la isla indonesia de Sumatra. Durante las siguientes 7 horas, un tsunami provocado por el terremoto se extendió a través del Océano Índico, devastando áreas costeras tan lejanas como África Oriental. Algunos lugares informaron que las olas habían alcanzado una altura de 30 metros o más cuando golpearon la costa. El tsunami mató al menos a 225.000 personas en una docena de países, en Indonesia, Sri Lanka, India, Maldivas y Tailandia, entre otros muchos. Los funcionarios indonesios estimaron que el número de muertos tan solo allí fue de 200.000 personas, especialmente en la provincia de Aceh, en el norte de Sumatra. Número 5. En 1950, un terremoto de magnitud 8,6 sacudió la región del Tíbet, matando al menos a 780 personas, hiriendo a miles y destruyendo muchos edificios. En consecuencia, se desarrollaron grietas en el suelo y se produjeron grandes deslizamientos de tierra. También una aldea se deslizó en el río y fue arrasada. Además, se sufrieron graves daños en Assam, India, y sus alrededores. El terremoto se produjo en la intersección de colisión más grande de placas continentales del planeta, donde la placa continental india se estrella contra la placa euroasiática y se sumerge debajo de ella. Número 6. El primer terremoto de magnitud 9 registrado en el mundo sacudió la costa este de Kamchatka, en Rusia, en 1952. El terremoto principal ocurrió el 4 de noviembre de 1952. Se originó un gran tsunami, causando una gran destrucción y pérdida de vidas en la península de Kamchatka y las Islas Kuriles. Hawái también fue golpeado, con daños estimados de hasta $1 millón y pérdidas de ganado, pero no se registraron bajas humanas. Número 7.
El gran terremoto del este de Japón fue un megaterremoto submarino de magnitud 9 frente a las costas de Japón. Ocurrió el viernes 11 de marzo de 2011, con el epicentro aproximadamente a 70 kilómetros al este de la península Yoshika de Tohoku y el hipocentro a una profundidad submarina de aproximadamente 32 kilómetros. Fue el terremoto más potente sufrido en Japón hasta la fecha, así como el cuarto más potente del mundo de los últimos 500 años, medidos o calculados con técnicas modernas. Desde 1973, la zona de subducción de la fosa de Japón ha experimentado 9 eventos sísmicos de magnitud 7 o superior. El mayor fue un terremoto ocurrido en diciembre de 1994, que tuvo una magnitud de 7,8, con un epicentro a unos 260 kilómetros más al norte. El evento del 11 de marzo de 2011 causó 15.000 muertos, 2.500 desaparecidos y alrededor de 6.500 heridos. Horas después del terremoto y su posterior tsunami, el volcán Karangetang en las Islas Celebes, Indonesia, entró en erupción. La NASA, con ayuda de imágenes satelitales, ha podido comprobar que el sismo pudo haber desplazado la isla de Honshu aproximadamente 2,4 metros al este. Número 8. El terremoto de Tangshan, también conocido como el Gran Terremoto de Tangshan, ocurrió el 28 de julio de 1976, con una magnitud de 7,5, que casi arrasó la ciudad minera industrial china de Tangshan, ubicada a unos 110 kilómetros al este de Beijing. La cifra de muertos, que se cree que es una de las más grandes de la historia registrada, se informó oficialmente de 242.000 personas, pero pudo haber llegado a las 655.000. Al menos 700.000 personas más resultaron heridas, y los daños materiales fueron muy importantes, llegando incluso a la capital. La mayoría de las muertes se debieron al colapso de las casas de mampostería no reforzada, donde la gente dormía. Número 9. Y para este top tenemos que retroceder bastante al pasado, al año 115 después de Cristo, en Antioquía, Turquía. Una noche de finales de diciembre, un terremoto de magnitud 7,5 destruyó 2/3 de la ciudad. Se informaron de más de 200.000 víctimas y el terremoto provocó un tsunami que dañó la infraestructura del Líbano. Las secuelas de este terremoto se extendieron por todas partes, afectando a casi todos en la región. Y sin abandonar la ciudad de Antioquía, en el año 526 después de Cristo, a finales de mayo, un terremoto de magnitud 7 arrasó por completo casi toda la ciudad. Los terremotos provocaron de inmediato varios incendios grandes, que se intensificaron con los vientos, y estos incendios representaron gran parte del recuento de muertes, que se cree ascendió a más de 250.000. Las ciudades circundantes también fueron devastadas, y muchos de sus edificios se derrumbaron. Número 10. El terremoto de Haití de 2010 devastó el área metropolitana de Puerto Príncipe y dejó sin hogar aproximadamente a 1,5 millones de supervivientes. El terremoto ocurrió el 12 de enero, aproximadamente a 25 kilómetros al suroeste de la capital haitiana de Puerto Príncipe. La conmoción inicial registró una magnitud de 7 y pronto fue seguida por 2 réplicas de 5,9 y 5,1. Se produjeron más réplicas en los días siguientes, incluida otra de magnitud 5,9, que se produjo el 20 de enero en Petit-Goâve, una ciudad a unos 55 kilómetros al oeste de Puerto Príncipe. Haití no había sido golpeado por un terremoto de tal magnitud desde el siglo XVIII. El más cercano fue un terremoto de magnitud 6,9 en 1984. Un terremoto de magnitud 8 sacudió República Dominicana en 1946. Número 11. El terremoto de Cachemira de magnitud 7,6 ocurrió el 8 de octubre de 2005 en la parte administrada por Pakistán, de la región de Cachemira y la provincia de la frontera noroeste de Pakistán. Además, también afectó a partes de la India y Afganistán. Al menos 79.000 personas murieron y más de 32.000 edificios colapsaron, con más muertes y destrucción reportadas en India y Afganistán, lo que lo convierte en uno de los terremotos más destructivos de la época contemporánea. Número 12. El terremoto de Valdivia, también conocido como el Gran Terremoto de Chile, fue el terremoto más poderoso jamás registrado. El terremoto se produjo la tarde del 22 de mayo de 1960, aproximadamente a 160 kilómetros de la costa de Chile, paralelo a la ciudad de Valdivia. Duró aproximadamente 10 minutos y provocó un tsunami masivo con olas de hasta 25 metros. El tsunami principal azotó severamente la costa chilena, atravesó el Océano Pacífico y devastó Hilo, en Hawái. Se registraron olas de hasta 10 metros, incluso a 10 kilómetros del epicentro, en lugares tan lejanos como Japón y Filipinas. Número 13. Si en el anterior top hemos visto el terremoto de Valdivia en Chile,
Para este top número 13 volvemos a la región chilena, pero esta vez en un terremoto mucho más cercano, el 27 de febrero de 2010, de magnitud 8,8 pero con temblores intensos que duraron unos 3 minutos. Se ubica como el sexto terremoto más grande jamás registrado por un sismógrafo y se sintió con fuerza en 6 regiones chilenas. El terremoto desencadenó un tsunami que devastó varias localidades costeras en el centro-sur de Chile, además de dejar dañado el puerto de Talcahuano. Causó la muerte de 525 personas y al menos 25 desaparecidos. Número 14. El terremoto de 1906 entre Ecuador y Colombia ocurrió el 31 de enero frente a la costa de Ecuador, cerca de las Islas Esmeralda. El catastrófico terremoto de magnitud 8,8 se desató frente a las costas de Ecuador y Colombia. Generó un fuerte tsunami que mató de entre 500 a 1500 personas. El tsunami se extendió a lo largo de la costa de Centroamérica, incluso llegando hasta San Francisco y Japón. El terremoto ocurrió a lo largo del límite de la placa de Nazca y la placa americana del sur. Las partes costeras de Ecuador y Colombia tienen una historia de grandes megaterremotos que se originan en el límite de esta placa.